Queridos hermanos, vamos a iniciar esta lección titulada Las diferencias entre Israel y la Iglesia. Vamos a estar considerando un tema que al principio parece como solamente pura doctrina, sin importancia para el creyente promedio. La pregunta que queremos contestar es, ¿la nación de Israel todavía tiene cabida en el propósito de Dios? ¿O Israel ha sido desechado permanentemente como nación, con la iglesia tomando su lugar como sustituto? Bueno, podríamos preguntarnos si eso a mí qué me importa. El asunto es muy relevante y tiene ramificaciones doctrinales y prácticas que son significativas. Una razón por la cual el asunto es relevante hoy es simplemente por lo que leemos en las noticias cada día. Hay un interés internacional en lo que está pasando en la nación de Israel. Las naciones islámicas desean quitar a Israel de la tierra, porque creen que la tierra prometida solamente les pertenece a ellos. Por su lado, Israel reclama la tierra como suya y además reclama su derecho a existir como nación soberana. En la iglesia cristiana, el asunto también es muy importante. Vamos a ver algunas preguntas sobre Israel y la iglesia. ¿Cómo contestaría usted a las siguientes preguntas? ¿Las promesas y mandamientos que Dios ordenó a la nación de Israel son aplicables a la iglesia hoy? ¿Debería la iglesia cristiana verse a sí misma como el Israel espiritual y adoptar la observación de la ley del Antiguo Testamento? ¿O es la iglesia una entidad distinta con una mayordomía completamente diferente? ¿Cómo contestaría usted a estas preguntas? ¿Debe la iglesia tener un sistema sacerdotal oficial? ¿Debe la iglesia seguir ofreciendo sacrificios como el sacrificio de la misa? ¿Está ligada la iglesia o está la iglesia obligada a guardar ciertos días festivos? ¿Debería la iglesia guardar el sábado? ¿O es el domingo el nuevo sábado? Estas son preguntas que son muy importantes que deberíamos responder. ¿Deben diezmar los creyentes en Cristo? ¿Son los 10 mandamientos la regla de vida para el creyente de la iglesia? ¿Debería la iglesia seguir algunas de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento? ¿Puede un creyente de la dispensación de la iglesia comer carne de cerdo? ¿Quiere Dios que la iglesia siga practicando rituales del Antiguo Testamento? ¿Está Dios interesado en edificios de iglesias locales altamente costosos y adornados, como lo estuvo con el templo del Antiguo Testamento? Las profecías que Dios hizo en cuanto a Israel, ¿se han cumplido espiritualmente en la iglesia o tienen que cumplirse literalmente en el futuro en la nación de Israel? La fuente de las respuestas a estas preguntas es la Biblia, la revelación de Dios al hombre de su persona y nuestra relación con él. Las respuestas a estas preguntas no se basan en qué pienso yo o qué dice este pastor, qué dice el otro pastor, ni siquiera qué dice el pastor de mi iglesia o qué dice mi iglesia. Las respuestas a estas preguntas deben estar basadas en la palabra de Dios. Estas preguntas ilustran la importancia de este asunto a los creyentes de la edad de la iglesia hoy en día. Son relevantes a nuestra práctica y nuestra esperanza futura como creyentes en la edad de la iglesia. Los creyentes de hoy en día vivimos en la dispensación de la gracia, donde hay prácticas basadas en la gracia ordenada por Dios. Ahora bien, para comenzar, vamos a examinar dos puntos de vista predominantes sobre Israel y la iglesia. Aunque hay obviamente muchas variaciones entre ellos, este estudio describe los dos acercamientos principales de ellos. Veamos entonces dos puntos de vista diferentes sobre Israel y la iglesia.
El primero que vamos a ver es la teología del reemplazo. La teología del reemplazo. La teología del reemplazo enseña que la Iglesia ha reemplazado totalmente a Israel en los planes de Dios. Eso es lo que enseña este punto de vista. Israel ha sido hecho a un lado definitivamente y la Iglesia ha tomado su lugar, ha reemplazado a Israel en los planes de Dios. Tenemos también que reconocer que la teología del reemplazo enseña que los judíos ya no son el pueblo elegido de Dios y que Dios no tiene planes futuros específicos para la nación de Israel. Esto es lo que enseña la teología del reemplazo, que Israel ya no es el pueblo elegido y que Dios ya no tiene planes futuros para la nación de Israel. La teología del reemplazo enseña que la Iglesia ha reemplazado a Israel y que las muchas promesas hechas a Israel se cumplen en la Iglesia cristiana, no en Israel. Esto ha llevado a muchos pastores y a mucha gente a tomar las promesas que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento y ahora están aplicando esas promesas a la Iglesia. Esto se llama teología del reemplazo. La teología del reemplazo enseña que las profecías de la Escritura sobre las bendiciones y la restauración de Israel a la tierra prometida son espiritualizadas o alegorizadas en promesas de bendiciones de Dios para la Iglesia. De otra manera, o dicho de otra manera, estas promesas que Dios le hizo a Israel, sobre todo sobre bendiciones y la restauración a la nación, son espiritualizadas. Muchas escuelas bíblicas y pastores y denominaciones sostienen la teología del reemplazo y le niegan cualquier lugar en los planes futuros de Dios a Israel. Históricamente están aquellos que enseñan formas de la teología del reemplazo, empezando con Justino Mártir en el año 155 después de Cristo, Ireneo en el año 180 después de Cristo, Orígenes en el año 250 después de Cristo y Juan Crisóstomo en 387 después de Cristo. La Iglesia, en su mayoría gentil, rápidamente decidió desechar a Israel del plan de Dios. Pero hoy en día tenemos a muchos pastores también, seminarios teológicos, que están negando que Israel tenga un lugar en los planes de Dios. Y ellos dicen, Israel ya no es la nación escogida de Dios. Ahora somos nosotros, somos la iglesia. Esto es lo que enseña la teología del reemplazo. Ahora bien, vamos a ver la teología dispensacional, que es el otro punto de vista en cuanto a la nación de Israel y la iglesia. La teología dispensacional enseña que la iglesia es una entidad separada de Israel y que permanece distinta de Israel. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32, la Escritura hace una separación entre Israel y la iglesia. Recordemos que nuestro punto de vista debe ser basado en la palabra de Dios. No debemos estar basando lo que nosotros creemos en lo que algunos pastores de renombre dicen, sino que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Claramente el apóstol Pablo hace una distinción entre tres grupos de personas, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Judíos son los nacidos biológicamente de Abraham, los descendientes de Abraham.
Gentiles son todas las demás naciones y la iglesia de Dios que se compone de judíos y de gentiles salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Los adherentes de la teología dispensacional enseñan que los judíos siguen siendo el pueblo elegido de Dios y que Dios continúa teniendo planes futuros específicos para la nación de Israel. Por eso es importante cuando estudiamos Romanos capítulos 9, 10 y 11, porque estos 3 capítulos de Romanos están dedicados exclusivamente para explicar, primero, en el capítulo 9, cómo Dios eligió a una nación. En el capítulo 10, cómo esa nación rechazó al Mesías. Y en el capítulo 11, vemos la gracia de Dios para la nación de Israel, porque Dios les promete una futura restauración. Entonces, la teología dispensacional enseña que los judíos siguen siendo el pueblo elegido de Dios y Dios todavía tiene planes para ellos. La teología dispensacional enseña que la iglesia no ha reemplazado a Israel y que las muchas promesas hechas a Israel en la Biblia serán cumplidas literalmente en el futuro. Estas son las dos grandes visiones acerca de la nación de Israel y de la iglesia. Vamos a ver un punto de vista más, o mejor dicho, algo más que enseña la teología dispensacional. Los adherentes de la teología dispensacional toman literalmente todas las profecías hechas a Israel. Los adherentes de la teología dispensacional toman literalmente todas las profecías hechas a Israel. Esto es lo que nuestro Instituto Bíblico Internacional La Gracia enseña y cree. Con una interpretación literal de las Escrituras, Israel significa Israel. Tierra significa tierra. Cuando Dios dice que Él dará la tierra a los israelitas, significa que Dios le dará la tierra a los israelitas, porque entendemos la Biblia literalmente. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia en cuanto a este tema? La Biblia no apoya la teología del reemplazo. Comenzando con el pacto abrahámico, Dios prometió claramente que Abraham tendría innumerables descendientes que serían una bendición para toda la tierra. Génesis 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Queridos hermanos, Dios prometió hacer de los descendientes de Abraham una gran nación. El Señor reafirmó su promesa a Abraham después de que éste mostrara su voluntad de confiar y obedecer a Dios, o cuando ofreció a Isaac como sacrificio. Génesis 22, 17 al 18 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es la palabra de Dios para Abraham. En Miqueas 5:7, esta bendición se vuelve a repetir. Dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Queridos hermanos, el remanente de Jacob, el pueblo judío realmente es para las demás naciones del mundo
como rocío de Jehová. Entre los años 1901 y 2006, el 23% de todos los galardonados con el premio Nobel han sido judíos. Dios también transmitió sus palabras en la Biblia mayormente por medio de los judíos. Y obviamente la bendición más grande para el mundo ha sido el Señor Jesucristo, que como todos sabemos nació de una madre judía. ¿Qué tiene de especial esta pequeñita franja de tierra en el Medio Oriente? ¿Por qué los árabes y los judíos son tan apasionados por poseer esta tierra? ¿Dios prometió la tierra a un pueblo en particular? Sí, claro. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice Ezequiel 37:12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ahora, es importante mencionar esto porque en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios le promete a Abraham la tierra. Algunos dicen, bueno, esa tierra ya la poseyó el pueblo de Israel en el tiempo de Josué. Así dicen muchos. Dios ya le dio la tierra, ya cumplió su promesa, ya se las dio. ¿Cuándo se las dio? Dicen ellos, en el tiempo de Josué. Pero aquí hay una pregunta. ¿Por qué entonces Ezequiel, cientos de años después, está mencionando otra vez la tierra? Os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37:25 dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Un momento. Esto fue mucho tiempo después de Josué. Quiere decir que no fue con Josué que Dios cumplió su promesa de darles la tierra, porque Ezequiel, muchísimos años después, está recordando la promesa de Dios. Habría que hacernos la pregunta, si el pacto fue cumplido en el tiempo de Josué, ¿por qué Ezequiel, cientos de años después de Josué, está diciendo que los va a traer a la tierra, que ellos poseerán la tierra para siempre y que su siervo David será príncipe de ellos para siempre? La única respuesta lógica es porque todavía la promesa de Dios no se ha cumplido. También en Mateo 19:28, el Señor Jesucristo contaba con que la nación de Israel tenía un lugar en los planes futuros de Dios. Dice la Escritura, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los apóstoles esperaban también que el reino judío fuera establecido una vez que Cristo hubo resucitado. En Hechos 1, versículos 6 al 7 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos estaban preguntando al Señor, ¿es el tiempo del reino? Él no les reprochó, Jesús no les reprochó por esperar que fuera establecido por medio del Señor un reino literal en la tierra de Israel. Jesús les corrigió acerca del tiempo, no acerca del reino, sino acerca del tiempo. El apóstol Pablo esperaba claramente también una salvación y un futuro para la nación de Israel. En Romanos 11:26 leemos, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad.
Es verdad que Israel falló en reconocer a su Mesías, el Señor Jesucristo. Es verdad que Dios, en su plan durante la edad de la iglesia, ha puesto aparte a Israel por un tiempo. Pero no es verdad que Dios ya no tenga planes futuros para su pueblo escogido. En Génesis capítulo 13, versículos 14 al 15, vemos la promesa que Dios hizo a Abraham acerca de la tierra. Y no vemos aquí el condicional sí. Las promesas de Dios a Abraham fueron incondicionales. Dice Génesis 13, versículos 14 al 15. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero no vemos una condición, no le dice si tú eres fiel, si tú no te apartas de mí, solamente le dice: mira hacia todos lados y toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. No hay una condición. No hay una condición para que Dios le haga esta promesa a Abraham. ¿Por qué? Porque las promesas a Abraham son incondicionales. Génesis 15, 17 al 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Y observen que aquí están los límites, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Bueno, ya están demarcados los límites del territorio que Dios le ha prometido a la nación de Israel. Desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esa es la tierra que Dios le ha prometido a la nación de Israel. Y se las ha prometido no por un tiempo limitado, sino dice la Escritura que esto es para siempre. Esta promesa incluye los montes de Jordán, la franja de Gaza, donde están los palestinos hoy en día, el Líbano, el Negev, toda esta tierra, por promesa de Dios, le pertenece a la nación de Israel. Jeremías 31:37 dice así: así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Así es como Dios describe su fidelidad a la nación de Israel. ¿Se pueden medir los cielos? Es imposible. Por tanto, Dios dice en este pasaje que es imposible también que Él pueda desechar a Israel a pesar de todo lo que ellos hicieron. Dios quiere que tomemos sus promesas como esta, literalmente. Estas promesas son literales y se van a cumplir. Y Dios aún tiene un plan para su pueblo terrenal, Israel. Entonces, queridos hermanos, vamos a comenzar a ver ahora el origen de Israel y la iglesia. El origen de estos dos pueblos, Israel y la iglesia. Comencemos por Israel. El origen de la nación de Israel se remonta al tiempo de Abraham, alrededor del año 2000 antes de Cristo. La nación de Israel se compone de los descendientes de Abraham. ¿Qué apoyo tenemos de las Escrituras para decir estas cosas? ¿En qué nos basamos? Bueno, en la palabra de Dios. Ya hemos visto en Génesis 12, 1 al 3, que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le prometió bendecirlo y hacer de él una gran nación.
La Biblia también nos dice que Jacob, el nieto de Abraham e hijo de Isaac, fue el individuo a quien Dios le cambió su antiguo nombre por uno nuevo, Israel. Jacob dejó de llamarse Jacob para llamarse Israel. Y más adelante vemos en el libro de Génesis. Bueno, dice Génesis 32, versículos 24 al 30. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. El nombre Israel significa él gobernará como Dios, o también significa Dios prevalece, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que quiere decir el rostro de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Más adelante, en Génesis 50, versículo 24, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta es la promesa del pacto de una tierra, una simiente y bendiciones materiales. En cambio, vamos a ver ahora con la iglesia. ¿Qué sucede entonces con la iglesia? Bueno, hemos visto que la nación de Israel comenzó alrededor del año 2000 antes de Cristo. Ahora, ¿cuándo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo. La iglesia comenzó el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la escritura, y yo también te digo que tú eres Pedro, en griego es Petros, y sobre esta roca, en griego es Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la palabra griega para iglesia es eclesía, que quiere decir llamados afuera. Cuando Jesús dijo estas palabras a Pedro, estaba hablando en el tiempo futuro. Jesucristo dijo que él edificaría su iglesia en algún tiempo en el futuro. Dice, edificaré. Significa que el origen de la iglesia no fue antes o durante el ministerio terrenal de Jesucristo, sino después. Él dijo, edificaré mi iglesia. Ahora bien, la iglesia es definida como el cuerpo de Cristo. La iglesia es definida como el cuerpo de Cristo. Hemos visto que la iglesia comenzó el día de Pentecostés, pero nosotros vamos a ver también que la iglesia se define como el cuerpo de Cristo. Algunos pasajes como Hechos capítulo 2, que hablan del día de Pentecostés, vamos a estudiarlo en una próxima lección. En Efesios 1, 22 al 23 dice la escritura, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice el versículo 22 que lo dio por cabeza.
¿A quién? A la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo es que alguien llega a ser miembro del cuerpo de Cristo? Una persona llega a ser miembro del cuerpo de Cristo en el momento de confiar en Jesucristo como su Salvador. En ese momento, el Espíritu Santo lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Una persona llega a ser miembro del cuerpo de Cristo en el momento de confiar en Jesucristo como su Salvador. En ese momento, el Espíritu Santo lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que si la iglesia se define como el cuerpo de Cristo y un creyente es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo en el momento de la salvación, ¿cuál evento definiría el origen de la iglesia? ¿Cuál evento definiría o sería para nosotros el momento de definición de inicio u origen de la iglesia? La venida del Espíritu Santo para morar permanentemente en los creyentes y su obra bautizadora en el cuerpo de Cristo define el origen de la iglesia. Esto sucedió en el día de Pentecostés. Cristo le dijo a los apóstoles muchas veces acerca de la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la Escritura en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí Juan declaró que el Espíritu Santo aún no había venido. ¿Y por qué no había venido? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto nos enseña que el origen de la iglesia no tomaría lugar hasta que Cristo fuese glorificado. En Hechos 1, versículos 4 al 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Justo antes de su ascensión al cielo, Jesucristo les dijo a sus discípulos que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo muy pronto. En Hechos 2, 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La primera vez que los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo sucedió el día de Pentecostés y está registrado en estos pasajes que acabamos de leer. El día de Pentecostés entonces marca el origen de la iglesia y Pedro confirmó esto más adelante en Hechos capítulo 11 versículos 15 al 16. Ahora tenemos una pregunta aquí. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? Bueno, vamos a hacer un breve resumen de esto. Vemos que Israel y la iglesia tienen diferentes orígenes. Israel comenzó en el año 2000 antes de Cristo aproximadamente con Abraham
y es una entidad física que consiste de los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, la iglesia comenzó el día de Pentecostés después de la ascensión de Cristo y es una entidad espiritual que consiste de todos los creyentes en Cristo desde el día de Pentecostés. Hermanos, Israel y la iglesia son distintos, pero ¿estamos seguros de que la iglesia ha reemplazado a Israel? En otras palabras, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Dios hizo numerosas promesas a Israel que todavía no han sido cumplidas. La pregunta pertinente es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Antes de que estudiemos 30 distinciones en las siguientes lecciones sobre Israel y la iglesia, terminemos esta lección estudiando Romanos capítulo 11, que es el capítulo clave en el Nuevo Testamento sobre el asunto. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? La Escritura dice en Romanos 11, versículos 1 al 2, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El apóstol Pablo hizo la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es categórica, es contundente, en ninguna manera. Literalmente esta frase en griego significa que muera ese pensamiento. Ni siquiera deberíamos de pensar en eso. En la escritura, Pablo declaró enfáticamente en el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo. Y observen que está hablando de la nación de Israel. Pablo dice en el versículo 1, yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Luego, más adelante dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invocó a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pablo nos dice que siempre hay un remanente de judíos fieles. Pensemos en Moisés, en Josué, Caleb, Elías y sus 7,000 hombres y los 50,000 que regresaron de Babilonia. Pensemos en Juan el Bautista y los muchos judíos salvos desde ese tiempo. Esto también fue una verdad en los días del apóstol Pablo. Continuando con Romanos ahora, versículos 5 al 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahora, es verdad que Dios siempre tiene un remanente de judíos fieles, pero también es verdad que la mayoría de israelitas rechazó a su Mesías. Su incredulidad les cegó. Romanos 11, 7 al 10 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entre el pueblo judío hoy en día hay judíos ortodoxos quienes se adhieren estrictamente a su entendimiento del Antiguo Testamento. Hay judíos liberales, muchas veces agnósticos o ateos, pero judíos por nacionalidad.
y también está el remanente de judíos que han confiado en Cristo. La inmensa mayoría ha rechazado a Jesucristo como su Mesías. Ahora, ¿por eso este fracaso de parte de Israel es su fin? No. Dios tenía un propósito en medio de la incredulidad de Israel. Los versículos 11 al 12 dicen, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? El rechazo al Mesías por parte de la mayoría de la nación de Israel trajo la salvación a los gentiles. Si esto es verdad, entonces su plenitud, que todavía es futura, traerá aún más bendición al mundo. ¿Ven cómo es de distinta la iglesia de Israel? Los gentiles continuarán siendo bendecidos por Israel aún después de que Dios restaure a Israel. El pasaje dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Cuando ellos sean restaurados, ¿cuánto más traerán riqueza? ¿Cuánto más traerán bendiciones después de que Dios haya restaurado a su nación? Versículos 13 al 16. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo usa aquí la ilustración de un olivo, que es el lugar de bendición, y las ramas silvestres, que somos los gentiles, que hemos sido injertados en ese lugar de bendición, que es el olivo. Los versículos, versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. La rebelión e incredulidad de Israel ha abierto la puerta a Dios para ofrecer bendición a ambos, gentiles que creen como judíos que creen. Pero hay una advertencia aquí contra el antisemitismo. No sean orgullosos ustedes gentiles y no desprecien a Israel. Veamos los versículos 18 al 24. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad es ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo.
Queridos hermanos, aunque al presente Israel es una nación incrédula, Dios continúa ofreciéndoles gracia y la oportunidad de volverse bajo sus bendiciones. Los profetas han escrito que un día todo Israel regresará al Señor. Dios nos da a entender sus planes futuros. Una cosa importante que debemos recordar, queridos hermanos, es que el antisemitismo es un movimiento muy grande que no solamente se encuentra a nivel político, a nivel religioso, sino que aún muchos dentro de muchas iglesias, al rechazar que Israel es la nación escogida por Dios, se vuelven antisemitas. Y es muy peligroso eso, dice la Escritura. ¿Qué dice la Biblia acerca del futuro de Israel? Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles señala el fin de la edad de la iglesia. La plenitud de los gentiles se refiere a la totalidad de gentiles que serán salvos y que solo Dios conoce. En el arrebatamiento de la iglesia, Dios pondrá fin a la dispensación de la gracia y restaurará a Israel como el foco de su plan en la tierra. De hecho, la nación será salva, dice la Escritura, en Romanos 11:26 al 29. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Noten, hermanos, cómo las promesas de Dios para Israel son irrevocables. Noten también cómo el mundo ha sido bendecido aún por la desobediencia del pueblo judío. Versículos 30 al 33. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Queridos hermanos, dice la Escritura al final en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué maravilloso que Dios puede tomar una tragedia como el rechazo del Mesías por parte de su pueblo y convertirlo en una bendición, como la plenitud de los gentiles. Versículos 34 al 36, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿No es maravilloso Dios, hermanos? ¿No es maravilloso el plan de Dios? ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? No, en ninguna manera. ¿Cumplirá Dios sus promesas a la nación de Israel? Absolutamente. ¿Ha reemplazado la iglesia a la nación de Israel? Tampoco. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Dios tiene un plan para Israel y otro plan por separado y distinto para la iglesia. En nuestra próxima lección vamos a comenzar a estudiar 30 distinciones entre Israel
y la iglesia. Por ahora, vamos a terminar con esta lección con una oración. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra preciosa. Gracias, amado Señor, por la nación de Israel. Gracias por esta tierra y esta gente. Y aunque sabemos que ellos por ahora tienen un velo sobre sus ojos, un día tú, Señor, vas a restaurar a esta nación. Y gracias también te damos por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gracias porque nos has salvado por medio de la fe en el sacrificio precioso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.